Vamos a comenzar con la conferencia de clausura, que ya va a terminar el seminario. Como siempre nos quedamos con ganas de más, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay y como dice un compañero mío cuando viajamos a algún lado y te quedan cosas por ver, dice, así tenemos motivo para repetir. Vale, pues así tenemos motivo para repetir. Presento a Rodrigo Serrat. Él forma parte del grupo de investigación en gerontología de la Universidad de Barcelona y nos va a presentar su conferencia. Va a tratar, pues no lo tengo aquí apuntado, pero bueno, ya lo dirá. No, pero le pedimos en concreto porque él trabaja en temas de participación ciudadana, incluyendo también participación política, ¿verdad? Y lo que le pedimos es que nos mostrara cómo eso, y es lo que hemos visto a través de estas dos jornadas, cómo el tema de participación es fundamental para que se visibilice el papel de las personas mayores y se vea que son tan distintas o tan iguales a nosotros, ¿vale? Que no, es decir, para luchar contra el edadismo. Y le dejo a él, me voy a bajar de la mesa y nada, os dejo en sus manos. Muchas gracias, Rodrigo, que no te las he dado, pero de verdad, ayer sí, que no estabas. Te agradecemos enormemente que estés aquí cerrando este seminario. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecer a los compañeros del CSIC por la invitación a venir a dar esta conferencia de cierre. Para mí es siempre un placer venir a Madrid y venir a esta casa donde siempre me han tratado tan bien, o sea que muchas gracias en todo caso por la invitación a poder participar de este seminario. El título de la ponencia, lo ven aquí, se llama Combatiendo el edadismo, el rol de la participación ciudadana de las personas mayores. Y entonces, como ustedes saben, este tema de la participación ciudadana ha ido ganando un creciente peso en la investigación en gerontología y también en las políticas sociales orientadas al envejecimiento, ¿no? Es un tema que está muy presente en muchas políticas, como en la década del envejecimiento saludable, las políticas relacionadas con disminuir la exclusión social de las personas mayores, las políticas de ciudades amigables hacen una clara referencia a la participación ciudadana de los mayores y también en las políticas relacionadas con el edadismo, ¿no? Pero lo primero que voy a hacer en esta conferencia es hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque realmente en la participación ciudadana podemos combatir el edadismo, o más bien tenemos que decir que hay edadismo en la participación ciudadana. Y voy a empezar por aquí, voy a empezar diciendo en la participación ciudadana también hay edadismo, ¿no? Aquí tienen estos ejemplos tan famosos de Hillary Clinton, Bernie Sanders, Donald Trump, Joe Biden, ¿no? Todos ellos en los medios estadounidenses y los medios alrededor del mundo acusados, ¿no? Con muchas comillas, de ser demasiado mayores para gobernar, ¿no? Ahora hemos tenido muchas noticias relacionadas con Joe Biden y su presunta disminución de capacidades que lo hacen, según sus oponentes, pues menos competente, ¿no? Para poder llevar las riendas del país. Y tenemos también ejemplos aquí, ¿no? Por poner un ejemplo de Madrid, ya que estamos aquí, el ejemplo de Manuela Carmena, no sé si recuerdan aquella manifestación delante del ayuntamiento donde la acusaban de vieja roja, ¿no? Eran los insultos que le proferían a Manuela Carmena, y ella que salió y explicó que, bueno, que lo de ser vieja no era ningún insulto, que era una realidad, ¿no? Y aquí Ana Freixas coge un poco de relevo en este libro que se llama Yo Vieja, que si no lo han leído yo les recomiendo que lo lean porque es un libro fabuloso, fantástico, ¿no? Pero si hablamos de la participación ciudadana a nivel de el ciudadano a pie, ¿no? De aquel que ejerce la política no como una profesión, sino más bien como una vocación, ¿no? También encontramos el edadismo allí presente. Aquí tienen un esquema que intenta graficar de alguna forma lo que es la exclusión dentro de la inclusión y la plena inclusión, ¿no? Porque sabemos que para poder participar a nivel ciudadano no hace falta solo entrar a las organizaciones, sino que hace falta estar incluido dentro de las organizaciones, ¿no? Hay una politóloga americana que habla de la inclusión externa y de la inclusión interna, ¿no? La exclusión externa es cuando uno no logra acceder a los lugares de participación, ¿no? Porque a lo mejor no tiene los recursos a nivel de educación, a nivel de ingresos, a nivel de salud para poder hacerlo. Pero también hay una exclusión dentro de la inclusión, y esa exclusión está presente, ¿no? Que es cuando alguien accede a la participación,
pero su voz, su opinión se considera menos válida, menos importante, cuando no logra llegar realmente a los sitios de representación dentro de la organización, porque encuentra barreras internas para progresar, ¿no? Y en los dos tipos de exclusión encontramos edadismo, ¿sí? Por hacer un resumen de cosas que aparecen en la literatura, y me disculparán los que tienen quizás aquí en la audiencia un perfil más académico que no haya puesto las referencias, pero realmente a nivel visual me molestaban en la diapositiva, ¿sí? Entonces, bueno, si alguien quiere las referencias las puedo facilitar, ¿no? Esta exclusión plena, ¿no? Cuando uno está excluido directamente de la participación. Cómo se entrecruza con el edadismo, ¿no? Por ejemplo, estos estereotipos o estos discursos sociales de las personas mayores como frágiles, vulnerables, estos discursos que posicionan a la persona mayor más como una carga que como un recurso para la comunidad, son una primera barrera edadista que las personas tienen que superar para poder acceder a la participación ciudadana, ¿no? Experiencias previas de discriminación por edad. Hay mucha literatura que marca que muchas personas no pueden acceder a la participación ciudadana porque se sienten discriminados realmente en estos sitios de participación y se sienten discriminados en relación a la edad que tienen, ¿no? El temor que estas experiencias previas pueden llevar a que una persona, si ha tenido una experiencia previa de discriminación, directamente ni lo intente una próxima vez porque pensará que por su edad no va a ser bien recibido, no va a ser bien aceptado. Y luego todo lo que hace a los autodadismos, que supongo que es un tema que habrán hablado durante estos días, ¿no? El hecho de sentirse demasiado mayor para participar, sentir que es un espacio propio de la juventud, un espacio propio de la adultez, pero un espacio que concierna a la vejez y a las personas mayores. Pero respecto a la exclusión dentro de la inclusión, ¿sí? Que es otra forma también de estar excluido, ¿no? Cuando yo accedo a la participación ciudadana, pero luego encuentro muchas barreras para progresar dentro de esta participación. Las organizaciones ponen trabas, o a lo mejor quieren saber mi opinión, pero luego no la tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones, o a lo mejor a la hora de pensar en alguien que ocupa un cargo de liderazgo, pues no van a mirar a una persona mayor. Y la literatura también marca muchos edadismos en ese sentido, ¿no? Lo que es el tokenismo, esta participación meramente cosmética, de la que hay muchos ejemplos, ¿sí? No quiero poner ninguno del contexto local, bueno, porque hay muchos y señalar a uno en concreto no sería pertinente, ¿no? Pero aquello de pregunto la opinión, pregunto qué se debería hacer, hago un foro, un congreso, reúno un montón de personas mayores, hago a lo mejor un documento fantástico de recomendaciones y ese documento luego queda en papel mojado, ¿no? Nadie lo tiene en cuenta, no llega a la política real, efectiva, y así se queda, ¿no? Problemas para acceder a cargos de responsabilidad dentro de la organización. Es otra forma muy común de edadismo dentro de la participación ciudadana, ¿no? Sí, te dejo que participes, pero si quieres ocupar un cargo de liderazgo, pues quizás eres demasiado mayor, ¿no? Para ocupar ese cargo, y entonces mejor dejar el lugar a la persona más joven, ¿no? La percepción también de la persona mayor como un riesgo a veces para la organización, ¿no? Si ocupa un cargo de liderazgo y en algún momento pues no es capaz de... ¿Qué va a pasar con la organización? ¿Ponemos la organización en riesgo si hay una persona mayor delante? ¿O un estorbo, ¿no? Pensando que a lo mejor no va a tener las competencias, las habilidades para poder hacerlo? Y también los autodadismos, ¿no? El sentirse demasiado viejo para ocupar determinados roles, pensar que compete a los jóvenes ocupar esas posiciones o para determinadas actividades. Hay alguna investigación sobre participación política que muestra, por ejemplo, que muchas personas mayores se sienten demasiado mayores para participar en algunas actividades que tienen que ver con la política, como son las protestas, las manifestaciones, ¿no? Todo aquello que hace a la política no institucionalizada, ¿no? Que se percibe como algo propio de la juventud, ¿no? Ir a hacer una huelga, una manifestación. Con lo cual, déjenme que empiece diciendo que en la participación ciudadana hay muchos edadismos, ¿no? Y entonces tenemos que ser, en primer lugar, conscientes de que esos edadismos están ahí, que existen, y a partir de ahí lo que va a seguir ahora es cómo podemos combatirlos o qué podemos hacer para intentar revertir esta situación que tenemos como punto de partida. ¿Cómo, desde mi punto de vista, podemos combatir este edadismo presente en la participación ciudadana? Voy a dar 4 claves y las voy a desarrollar todas ellas un poco para que se entienda cuál es el contexto del que estoy partiendo, ¿no? En primer lugar, me parece que hay que poner en valor las contribuciones de las personas mayores a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Y eso implica tener muy claro qué es la participación ciudadana y de cuántas maneras podemos participar a nivel ciudadano, ¿sí? Porque a veces tenemos una visión muy estrecha de lo que esto significa y en realidad lo que veremos es que hay muchas actividades así incluidas y muchas formas de participar.
Con lo cual, el primer punto hará referencia a la multidimensionalidad de la participación ciudadana. En segundo lugar, dando voz a las propias personas mayores y entendiendo que la persona mayor tiene una vida detrás, tiene una trayectoria detrás, ¿sí? Con lo cual atendiendo a esta dimensión más dinámica de la participación ciudadana, ¿no? Evidentemente hay procesos de socialización en la participación ciudadana tardíos, pero lo que sabemos de la investigación es que la mayoría de personas que participan en la vejez son personas que tienen una trayectoria previa de participación ciudadana y que continúan esa trayectoria cuando se hacen mayores. Con lo cual, el segundo punto tiene que ver con atender a esta dinámica, esta visión de ciclo de vida a la hora de entender la participación ciudadana de los mayores, ¿no? Y una visión de ciclo de vida que también puede permitir que los jóvenes conecten mejor, ¿no? Y que entiendan que esos mayores que están participando estaban en su lugar antes, ¿no? Y han seguido una trayectoria antes, que hay un relevo generacional así. Y en tercer lugar, considerando la diversidad propia de las personas mayores, ¿no? Es algo de lo que los gerontólogos nos llenamos la boca hablando y seguramente habrán escuchado discursos de este tipo, supongo, durante estos días, ¿no? De que las personas mayores son diversas, son heterogéneas, que hay que atender esta diversidad, pero es algo que cuando vamos a estudiar la participación ciudadana y a promoverla, a veces se nos olvida. Entonces hay que volver a enfatizarlo. Y finalmente, identificar aquellos facilitadores y barreras que pueda haber en el contexto para participar a nivel ciudadano, porque sabemos que muchas personas no acceden a la participación porque no tienen la oportunidad de hacerlo, con lo cual tener en cuenta el contexto donde esta participación se produce pues puede ser muy relevante. Empecemos un poco con el primer punto, que es cuáles son las contribuciones de los mayores, y para eso lo que tenemos que contestar es a la pregunta de qué entendemos exactamente por participación ciudadana, ¿no? La literatura está llena de definiciones al respecto. Hay muy poco acuerdo en el uso de este término y se ha convertido, en términos de un politólogo italiano que se llama Sartori, en un término que se ha estirado conceptualmente, ¿no? Él habla del estiramiento conceptual. Es cuando un término uno lo aplica a tantos referentes a medida que pasa el tiempo que al final deja de perder sentido, ¿no? Porque parece ser que la participación ciudadana es todo, o lo abarca todo, y si lo abarca todo, entonces no es nada, ¿sí? Porque un término que hace referencia a todo, entonces pierde su precisión y su claridad a la hora de definir el fenómeno que uno quiere estudiar. A partir de aquí han habido como dos alternativas, ¿no? Algunos que han optado por definir esta participación de forma muy concreta, muy específica, es decir, la participación ciudadana es votar, la participación ciudadana es el voluntariado formal, la participación ciudadana es lo que sea. Y otros que han seguido una línea más bien amplia, ¿no? Utilizando conceptos a veces que corren en paralelo con la participación ciudadana, como son el de capital social, y han pensado que la participación ciudadana tiene que ver con todos los vínculos de reciprocidad y de confianza mutua que uno establece en su comunidad, ¿no? Con lo cual acaban transformando el concepto también en un cajón desastre que significa pocas cosas. Nosotros en el año 2022 hicimos un estudio en donde analizamos todas las definiciones de participación ciudadana que había en la literatura gerontológica desde el año 1963 hasta el año 2020, ¿no? Para ver cómo se había definido en el ámbito propio de las personas mayores. Intentamos establecer una tipología basada en el análisis de esas definiciones previas de participación ciudadana. Y en esa tipología encontramos que esta participación se definía en dos grandes ejes, ¿no? Por un lado lo que llamamos voluntariado o participación social y por otro lado la participación política, ¿no? El voluntariado o la participación social tiene que ver con todas aquellas acciones que yo realizo para ayudar a otros en la comunidad, ¿sí? La participación política sigue un enfoque diferente y tiene que ver más bien con todas aquellas acciones que yo realizo para cambiar la forma en que se toman decisiones en la comunidad en la que vivo, ¿no? Dentro del voluntariado, fíjense que abarcamos todo el rango, ¿no? Que va desde lo puramente informal, es decir, ayudar a un amigo, a un familiar, a un vecino. Sabemos que esto es debatible en el contexto, porque muchas veces la ayuda a familiares no se incluye dentro de la participación ciudadana por este componente que pueda haber de obligatoriedad, ¿no? en esta ayuda. Pero para nosotros era importante incluirlo porque veíamos que mucha parte de la participación que realizan los mayores en determinados contextos va por aquí y no tenerlo en cuenta lo único que hace es invisibilizar a un sector de la población y a los tipos de ayuda que esta población ofrece, ¿no? Y en segundo lugar, a nivel formal o a nivel más organizado, tenemos esto de colaborar con organizaciones, con instituciones, ¿no? De forma voluntaria, ¿no? Organizaciones de voluntariado, de caridad, sociales, educativas, etc. Y por otro lado, la participación política, que hay un componente más institucionalizado, formal, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con
todas aquellas actividades que siguen unos patrones establecidos, unos canales formales, ¿no? Cuando uno va a votar, forma parte de un partido político, forma parte de un sindicato, o la participación política no institucionalizada, que tiene que ver con todo aquello que sigue canales más informales, ¿no? A la hora de estructurar la participación, como puede ser asistir a una manifestación, a una protesta, participar en un movimiento social, o simplemente no comprar un producto por motivos éticos o morales, ¿no? Que es una forma también de participación política. Todo esto se complica todavía más si tenemos en cuenta la emergencia de las nuevas tecnologías de la comunicación, porque todas estas formas de participación ciudadana pueden tener o un formato presencial o un formato online, ¿no? Todas ellas, quiero decir. Uno puede ofrecer apoyos informales mediante Internet, uno puede también participar a nivel político mediante Internet, y entonces aquí todo se complica aún más. ¿De qué nos hemos encargado los gerontólogos, sobre todo? Y aquí hay un sesgo muy claro de la literatura que emerge de los Estados Unidos, ¿no? Que han equiparado la participación ciudadana al voluntariado formal, y entonces en esta figura lo que se muestra es que la gran mayoría de publicaciones desde el año 63 al año 2017-18 sobre este tema se han ocupado de esta parte de la participación que es el voluntariado a nivel formal, siendo mucho menores las publicaciones que hay en otros ámbitos de participación, como pueden ser las ayudas informales a otros o la participación política de los mayores, tanto a nivel institucionalizado como no institucionalizado. Pero también podemos hacernos la pregunta de en qué participan efectivamente los mayores, ¿no? Y eso es parte de un trabajo que estamos haciendo en el marco de un proyecto europeo que se llama CIVEX. Ahí tienen la página web si quieren saber más de este proyecto. Es un proyecto que estamos llevando a cabo 5 universidades en Europa sobre la exclusión de la participación ciudadana de las personas mayores en el contexto europeo. Y como parte de ese proyecto estamos analizando datos de la encuesta europea sobre calidad de vida. Es una encuesta que ha sido poco explotada en general en el ámbito de la gerontología, y es una pena porque realmente para algunos fenómenos como la participación ciudadana cuenta con un montón de variables muy interesantes, ¿no? Estamos analizando la última ola, que es del 2016, incluye 33 países, todos los de la Unión Europea y otros también países cercanos. Es una encuesta que se realiza a personas de más de 18 años, pero en nuestro proyecto nos centramos exclusivamente en la muestra de los de más de 65, y es una muestra bastante amplia, son más de 9.000 personas que tenemos datos allí. Si vamos, por ejemplo, a la participación política institucionalizada y no institucionalizada, fíjense que hay un montón de indicadores de esta participación, como trabajar en partidos políticos, sindicatos, trabajar en algún grupo de acción política, asistir a una protesta o manifestación, firmar una petición, contactar con un político, boicotear algún producto y un largo etcétera. Aquí tienen cómo se distribuye esta participación política institucionalizada y no institucionalizada a nivel europeo. Pueden ver que el rango es realmente un rango muy amplio, va de un 6% a un 64%, quiero decir, en los diferentes países, con lo cual hay unas diferencias enormes entre los países europeos a nivel de participación política. Y como pueden ver, hay una clara tendencia, ¿no?, en los países del sur de Europa y el este de Europa a una participación política más baja, y una participación más alta en los países que forman parte de la Europa occidental y del norte de Europa, ¿no? Si comparamos los diferentes países entre sí, aquí tienen España con naranja, y pueden ver claramente que tenemos de la participación política de los mayores más bajas de Europa, ¿no? Estamos realmente en la parte de atrás de la distribución. Si vamos al voluntariado formal, es decir, todos aquellos servicios que prestan las personas mayores a organizaciones de la comunidad, a asociaciones educativas, culturales, deportivas, profesionales, el panorama, déjenme que les diga, es un poco similar al que hemos visto antes, ¿sí? Tenemos una clara distribución. Es verdad que el rango, la diversidad es menor que en el caso de la participación política, porque fíjense que va del 4 al 39%, si no me equivoco. No es un rango, una diferencia tan grande entre países como la encontramos en la participación política, pero la distribución es similar. Es decir, tenemos una clara tendencia en el sur de Europa, este de Europa, a muy poca implicación en el voluntariado de los mayores de 65 años y una participación mucho más alta en Europa occidental y en el norte de Europa. Si vamos, aquí tienen otra vez la distribución por países, y ven que España está un poco mejor posicionada, pero está al fin y al cabo al final de la distribución también. Si vamos a las ayudas informales, y aquí mezclamos lo que tiene que ver con cuidar, educar a nietos o cuidar familiares, vecinos, amigos en situación de discapacidad o enfermedad, fíjense que el panorama cambia, ¿sí? Aquí estamos
mejor posicionados, ¿no? Hay un porcentaje muy importante de los mayores de 65 en España que se dedican a esta actividad, y estos patrones que observábamos entre sur de Europa, este de Europa y Europa occidental, norte de Europa ya aparecen más dibujados, ¿no? Uno puede establecer un claro patrón, ¿no? Y fíjense también que si vamos a la distribución por países, España está entre los países que más contribuye a esta actividad. Con lo cual, de esta diversidad de participación ciudadana, ¿no?, que mostrábamos al principio, tenemos claro que si nos enfocamos solo en el voluntariado o en la participación política, en el caso español, estaremos perdiendo, ¿no?, parte del panorama y estaremos invisibilizando otras formas de contribución de los mayores que están allí presentes y que son importantes y que son relevantes y que merece la pena que tengamos en cuenta. Si vamos a la distribución por edades, ¿sí? Fíjense que aquí tienen una comparación de grupos de edad en los diferentes tipos de participación, y en el único tipo de participación donde las personas mayores claramente destacan es en los apoyos informales, ¿no? Y sobre todo los apoyos informales que incluyen el cuidado a nietos, ¿sí? Antes hablaba con una persona en el coffee break de este tema, y fíjense que si quitamos el cuidado a nietos, claramente no hay tantas diferencias entre los grupos de edad en la adultez, ¿no?, que es lo que tienen en la última figura de la diapositiva. Entonces, mi primer punto tenía que ver con esto, ¿no?, que si queremos pensar en una participación ciudadana que pueda combatir el edadismo, lo primero que tenemos que hacer es ampliar el foco de lo que entendemos por participación ciudadana, ir más allá de lo puramente político, el voluntariado formal, y considerar otras formas de participación. El segundo punto, déjenme que entre ya, es pensar la participación política como un proceso dinámico, es decir, algo que muestra cambios a lo largo de la vida. Aquí tienen a alguien que ustedes conocen, ¿no?, como su fotografía actual y una proyección hecha con una aplicación fabulosa que, si no la conocen, que uno puede poner una foto suya y hacer una proyección de cómo va a ser dentro, que es una buena forma también de combatir el autodadismo, ¿no?, y de afrontarse un poco al propio proceso de envejecimiento, ¿no? Yo hice la experiencia, anécdota al margen, si me la permiten, de enviarle fotografías envejecidas a muchos de mis amigos que están en mi edad, y uno puede ver cuán autodadistas son las personas o no, de acuerdo a los emoticones que ponen de respuesta, ¿no? Algunos simplemente se ven sorprendidos y poca cosa más y contentos, y otros ponen caras de horror, y uno dice, bueno, tú vas a tener un problema, ¿no?, cuando envejezcas. El punto es que la participación ciudadana muestra cambios a lo largo de la vida, ¿no?, y que, al fin y al cabo, tenemos que, si queremos entender cómo participan las personas mayores cuando llegan a la vejez, tenemos que ver cómo han participado antes, ¿no? No podemos pensar el envejecimiento como un cajón, una caja negra, ¿no?, donde alguien entra allí y lo empezamos a analizar cuando entra allí. Tenemos que ver qué le pasó antes en la vida, ¿no? Y esto, con la participación ciudadana, es especialmente importante. Nosotros en el 2020 hicimos un estudio sobre cómo afectaban las transiciones vitales a la participación política a lo largo de la vida y en qué medida estas influencias dependían del género. Y me pareció que era relevante explicar algo de este estudio aquí, porque ya que hablamos de discriminación por edad y por género, digo, bueno, aquí podemos cubrir un poco los dos aspectos, ¿no? En este estudio lo que hicimos fue hacer entrevistas de historia de vida a 40 activistas políticos de más de 65 años, 21 hombres y 19 mujeres, porque queríamos también tener la perspectiva de las diferencias de género. Entonces intentamos balancear la muestra. Decir que con el perfil que trabajamos era muy difícil encontrar mujeres, porque buscábamos personas que ocuparan cargos directivos en una organización de tipo político. Sí, quiero decir, que estuvieran en la junta directiva o en algún comité ejecutivo dentro de la organización, ¿no? Buscábamos no solo el activista de base, sino alguien que tuviera una posición de liderazgo dentro de la organización. Les hicimos una entrevista de historia de vida con una pregunta muy amplia, que simplemente le decíamos, por favor, me gustaría que me explique su trayectoria de participación política, desde que usted comenzó hasta la actualidad, ¿no? Y los dejábamos hablar y explicarnos las cosas que les habían pasado en el camino, ¿no? Lo que hicimos fue analizar estas trayectorias de participación política e identificar qué episodios vitales habían afectado la participación política en diferentes momentos de la vida. Lo que nos encontramos es que había transiciones que ocurrían en el ámbito laboral, por ejemplo, el hecho de entrar al mundo laboral o de sufrir un despido o la jubilación, que tenían una clara relación con
la participación ciudadana, es decir, habían tenido un impacto en esta participación, y encontramos también transiciones en el ámbito de la familia, que también habían afectado esta participación. El hecho de ser madre, y lo digo en femenino porque, como se pueden imaginar, la mayoría eran mujeres las que mencionaban esta transición, o entrar en una relación de pareja, o divorciarse, o dedicarse al cuidado de otros, o quedarse viudo, ¿no? O viuda en algún momento. Como se pueden imaginar, las transiciones relacionadas con el ámbito laboral eran mucho más frecuentes en los hombres, y las transiciones relacionadas con el ámbito familiar eran mucho más frecuentes en las mujeres, ¿no? Y el impacto que tenían sobre la participación ciudadana era también diferencial de acuerdo al género. No me da tiempo, obviamente, de entrar en los detalles de este estudio, pero me gustaría como mínimo explicarle algunas de estas transiciones para que ustedes puedan captar el sentido, ¿no?, de lo que estaban diciendo estas personas y de la relevancia que tenía para su participación. Fíjense, por ejemplo, esta mujer de 67 años que era miembro de una asociación de vecinos y que hablaba del rol que había tenido su matrimonio, su relación de pareja en la participación ciudadana. Decía: siempre he sido una mujer independiente, mi marido no quería que trabajara y él nunca ha participado ni ha venido a nada. Pero aunque a lo mejor en mi casa he tenido una discusión con mi marido porque no quería que fuera a la asociación de vecinos, porque empezaba después de la jornada de trabajo que tenía cada persona, por la noche normalmente, y se enfadaba, y yo les decía a mis hijas: yo soy como los juncos, que me doblo cuando tengo que doblarme delante de tu padre. Me doblo y le doy la razón, pero luego me levanto, voy y hago. Yo he sido siempre una persona que me ha gustado hacer lo que quería. Quizás esto esté un poco mal visto, pero yo sé que soy así, ¿no? Y entonces yo terminaba de trabajar, le daba la cena a mi marido, le daba la cena a mis hijas, y entonces yo me iba a la asociación de vecinos, ¿sí? Fíjense el esfuerzo enorme, titánico de esta mujer para poder acceder a la participación, ¿no? Es decir, cumplir con las expectativas de rol que ella pensaba que tenía que cumplir y que desde su entorno le hacían saber que tenía que cumplir, y aparte sumar a eso la posibilidad de la participación ciudadana. Fíjense este caso del divorcio, ¿no? Una mujer de 66 años de un sindicato que decía: veníamos de la época de Franco y éramos mujeres muy sumisas, muy tímidas. No me atrevía a levantar la voz en mi casa cuando estaba casada. Entonces me separé, porque claro, no es lo mismo que tu marido tenga a la mujer sumisa y tal, y que de pronto empiece que hoy no puedo ir porque tengo una manifestación en Barcelona. No, no vas. ¿Cómo que no voy a ir? Tengo que ir. Es para el divorcio y para el aborto. Y yo soy una de las que lo pagó muy caro porque me separé y mi marido perdió la empresa que tenía y se le derrumbó toda su vida y se suicidó con 40 años. Yo soy de las que lo pagaron muy caro. Es que las luchas no son neutras, hay un precio. El precio de ahora de los jóvenes es la cárcel, la policía, las palizas. En nuestra época era todo, era todo. También la cárcel, la policía, la vida familiar, ¿sí? Otra vez, un coste enorme de la participación ciudadana y un coste personal, como se pueden imaginar, realmente muy importante. Recuerdo esta mujer que, bueno, fue un momento para mí como entrevistador muy difícil de gestionar, ¿no? Como ustedes pueden imaginar. Y el último ejemplo, ¿no?, un ejemplo de la maternidad, una mujer de 67 años que había empezado la participación de forma más tardía, ¿no? Que no había tenido la oportunidad antes de hacerlo, y ella decía: estaba muy ocupada todo el tiempo, no tenía tiempo para la vida pública, hasta que los niños se fueron de casa. Eso ha sido una etapa nueva para mí, una etapa de hacer cosas que antes no podía hacer. Como todas las mujeres, estamos realmente aisladas en el hogar. Las responsabilidades familiares y laborales no dejan tiempo para la participación política. Yo estuve muchos años preocupada por cambiar las cosas, pero antes no podía hacer mucho, ¿sí? Realmente aquí también el rol de esta dedicación a la vida familiar, a la vida doméstica, que se convierte en un obstáculo para que las mujeres puedan participar en este caso. Con lo cual, el segundo punto que quería tratar hoy es este de pensar, ¿no?, por dónde han pasado aquellos que llegan a la participación ciudadana en la vejez. No pensar que aparece así de la nada, sino que hay una historia de vida detrás, hay una trayectoria detrás, ¿no? Y si queremos realmente romper los edadismos que impiden que las personas participen, tenemos que mirar esa historia y esa biografía que hay detrás. Déjenme entrar en el tercer punto, ¿no? Y es el punto de la diversidad. Sabemos que las personas mayores son un grupo diverso, sabemos que esa diversidad tiene que ver con factores como quiénes participan, cómo participan, en qué cosas participan. Y cuando se trata de la participación ciudadana, sabemos que hay variables que están claramente implicadas, ¿no?, como son el género, la clase social, el nivel educativo, el estado de salud,
la situación residencial. Son aspectos que sin duda influyen en la participación ciudadana en la vejez, ¿no? Y si queremos asegurar la inclusión en la participación ciudadana de las personas mayores, tenemos que atender a esta diversidad y tenemos que saber cuáles son los perfiles que hay allí y qué tendencias muestran a nivel de participación. Les voy a enseñar algo de los resultados preliminares también de este estudio llamado CIVEX. En este caso lo que hicimos, no voy a entrar en más detalles porque es la misma base de datos que mencionaba antes, pero lo que hicimos fue un análisis de clases latentes para ver qué perfiles de participación ciudadana podíamos encontrar en Europa, en este caso, no solo en España, ¿sí? Y consideramos diferentes dimensiones de la participación. En concreto, fíjense que hay 6 dimensiones de participación ciudadana incluidas en estos perfiles, ¿no? Por un lado, las ayudas informales, el voluntariado a nivel formal, la membresía en asociaciones, que también es muy importante, la participación política informal o no institucionalizada, la participación política formal o institucionalizada, y también esta base de datos nos permitió incluir la participación ciudadana digital o online, porque hay un par de preguntas al respecto, ¿no? Si las personas, por ejemplo, hacen comentarios políticos en las redes sociales o utilizan algún tipo de red social para expresar alguna opinión política, la que sea, ¿no? Con lo cual pudimos incluir esta forma de participación. Encontramos básicamente 4 perfiles de participación ciudadana en Europa, ¿no? Un perfil que era el más numeroso, que tenía que ver con el 64,8% de las personas que entraban en este perfil, que era un perfil de baja diversidad en la participación. Luego había 2 perfiles, luego explicaré cada uno, ¿eh? 2 perfiles que tenían que ver con una diversidad media de participación, una más a nivel social y una más a nivel político, y un perfil el menos numeroso que tenía que ver con una gran diversidad en la participación ciudadana. Fíjense el perfil de baja diversidad en la participación, ¿sí? Es un perfil en el que caen el 64,87% de las personas mayores de 65 en España, y lo que tienen aquí son las probabilidades en términos porcentuales de que realicen algún tipo de las actividades de participación que incluíamos en el estudio. Por ejemplo, es un perfil que, fíjense que tiene un 41% de posibilidades de estar involucrado en actividades de ayuda a otros, ¿no? de ayuda informal. Es un perfil generalmente comparado con los otros con una edad media superior, es decir, son los más mayores. Es un perfil que suele tener peor salud, un nivel de ingreso más bajo y un nivel educativo más bajo que los otros 3 perfiles que también aparecían en el análisis de clases latentes. El segundo perfil, el perfil de diversidad media de participación, fíjense que se dedican sobre todo a actividades que tienen que ver con la participación social, por eso le llamamos perfil de participación social. En relación con el perfil anterior, son personas que tienen menos problemas de salud que los de baja diversidad de la participación, y un nivel de ingresos y un nivel educativo más alto, en relación también con el grupo anterior. Y este perfil encajaba aquí más o menos el 18% de la muestra. Teníamos también una diversidad media de participación, solo con un 7%, pero más orientada a la política. Fíjense que tenían un 99, casi un 100% de posibilidades de realizar alguna participación política de tipo informal, y tenían un nivel de salud, ingresos similar que el del grupo anterior, pero la diferencia con el grupo anterior es que tenían un mejor nivel educativo. ¿Sí? Parece ser que aquellos más educados tienen más probabilidades de dedicarse a la política y no solo a la participación social. Y finalmente el perfil menos numeroso, el 9% apenas de la muestra, que tenía que ver con un perfil que estaba implicado en casi todas las actividades, o tenía probabilidades de estar implicado en casi todas las actividades que considerábamos, y de todos los grupos considerados era aquel que tenía mejor salud, mejor nivel de ingresos, mejor nivel educativo que los otros 3 grupos que considerábamos. ¿Sí? Era un poco como aquellos del envejecimiento activo medalla de oro, no sé cómo decirlo, ¿no? Quiero decir que lo tienen todo, tienen todos los recursos y aparte participan en todo, ¿no? Con lo cual, el tercer punto que quería al fin y al cabo tocar hoy es tener en cuenta esta diversidad a la hora de participar, porque entonces podemos combatir mejor los diferentes edadismos que puedan estar enfrentando estos diferentes perfiles. Como se pueden imaginar, no es lo mismo estar en un perfil que en otro, y lo que tengo que superar, ¿no?, para poder acceder a la participación no es lo mismo si estoy en un perfil y en otro, ¿no? Con lo cual es un punto a tenerlo en cuenta. Y el último punto, y déjenme ir con esto acá, sé que voy un poco mal de tiempo, lo siento si
voy un poco justo, María, Gloria, Fermina, sí, pero es el último punto ya, es el tema del contexto, ¿sí? Es decir, el contexto sabemos que influye en la participación, sabemos que hay muchas barreras así contextuales en esta participación y sin embargo no lo tenemos lo suficientemente en cuenta en los estudios de participación ciudadana. Y aquí voy a traer otra vez resultados preliminares de este proyecto CIBEX. El proyecto CIBEX tiene una parte cualitativa también, en donde estamos intentando realizar 240 entrevistas de historia de vida en 4 países europeos, que son Bélgica, España, Finlandia y Suecia, a aquellas personas mayores que consideramos que pueden tener más problemas para acceder a la participación ciudadana, ¿no? Hemos definido 4 grupos, que son personas mayores migrantes, personas mayores que viven en residencias, personas mayores que reciben algún tipo de ayuda social o sanitaria en el domicilio y personas mayores que viven en áreas socioeconómicamente desfavorecidas. Lo que tienen ahí en los números a continuación de cada perfil es el estado actual de las entrevistas. Como pueden ver, está bastante avanzado. Esperamos acabar a final de este año para tener la muestra completa y lo que voy a enseñar ahora por eso son resultados preliminares, no son resultados definitivos ni mucho menos. Decir que en este estudio estamos utilizando una técnica que nos está dando muy buenos resultados para incorporar la visión del ciclo de vida, que son los diagramas de vida, ¿no? Entonces, lo que hacemos es co-construir con la persona mayor su propia trayectoria de participación en diferentes actividades, ¿no? Le ponemos un diagrama adelante que representa su vida, ¿no? Y su implicación en algún tipo de actividad de participación ciudadana. Le decimos, imagínese que usted tuviera que graficar su implicación en el voluntariado, ¿no? Me gustaría que trazara una línea de cuándo ha participado más, cuándo ha participado menos y que a partir de ahí podamos conversar de en los momentos que participó más, ¿por qué cree usted que participó más? Y en los momentos que participó menos, ¿por qué cree usted que participó menos? ¿No? ¿Qué pasó aquí en su vida que de repente la línea baja, ¿no? Y es un instrumento que nos está dando muy buenos resultados para poder estimular la conversación y para tener un enfoque un poco más colaborativo, ¿no? Y no tan guiado desde el punto de vista del investigador con la persona mayor. Hemos encontrado aquí un montón de facilitadores y barreras, no voy a entrar en detalles, pero la situación es bastante compleja, quiero decir. Al fin y al cabo, hay facilitadores y barreras en todos los niveles que uno se puede imaginar, en el nivel individual, en el nivel relacional, en el contexto micro, en el contexto meso, en el contexto macro, y las direcciones de influencia no son siempre las esperables, ¿no? No es que si la edad no es solo una barrera, quiero decir, en muchos casos es un facilitador, o la lengua en unos casos es una barrera, en otros es un facilitador, quiero decir, realmente la situación es bastante compleja. Les voy a enseñar simplemente algunos resultados preliminares para que puedan tener una idea de lo que dicen las personas mayores. En concreto, 3 ejemplos de facilitadores y 3 ejemplos de barreras, ¿sí? Fíjense, en este caso, la edad como un facilitador, una persona que vivía en un área desfavorecida, un hombre de 71 años, que dice que la edad claramente para él ha permitido su participación, ¿no? Porque se considera que tiene la experiencia, que tiene la capacidad, que tiene los conocimientos, que sabe posicionarse, ¿no? Delante de otros y eso lo ha empoderado a la hora de participar. Se ha sentido, pues, bueno, en capacidad de poder hacerlo de mejor manera. Otra persona que dice que su familia fue un facilitador de la participación ciudadana, ¿no? Explica una historia familiar en donde toda su familia estuvo muy implicada en diferentes actividades, fue socializado en esa participación ciudadana y entonces él considera que su propia participación ciudadana es efecto en gran medida de esa socialización política que ha recibido durante la infancia. Y otro facilitador del contexto macro, una persona migrante, en este caso la recuerdo muy bien porque la entrevista la hice yo, era una mujer que había venido de Latinoamérica, estaba residiendo en Barcelona y entonces ella decía que el voluntariado en su país era una cosa de ricos, quiero decir, eran solo las mujeres bien, ¿no? Que se dedicaban a hacer caridad, ¿no? Que las mujeres normales como ella en su país no hacían voluntariado, ¿no? Y que entonces el hecho de trasladarse a España había sido un facilitador porque se había dado cuenta de que aquí las mujeres como ella también podían participar, ¿no? Y no solo las ricas que tenían este acceso. Y 3 ejemplos de barreras, ¿no? Un ejemplo del idioma, es algo muy habitual en aquellos que migran y que no hablan la lengua del país en donde residen actualmente, ¿no? Muchas veces encuentran muchas dificultades para desempeñarse según qué puestos en las organizaciones, ¿no? Tienen que tomar actas, tienen que
hacer solicitudes, ¿no?, de proyectos, incluso en el contexto de Cataluña, permítanme que lo diga, ¿no?, pero la falta de dominio muchas veces de la lengua propia, ¿no?, de la comunidad autónoma también dificulta la participación o la asunción de determinados roles dentro de la organización, ¿no?, porque si yo no soy capaz de entender ¿no?, un documento oficial en una lengua o de hacer una aplicación en una lengua, pues eso puede suponer un problema. El contexto a nivel de la propia organización, la propia entidad, ¿sí? Aquí era una mujer hablando de su participación en la vida asociativa, que era algo que también recabamos en esta entrevista, ¿no?, su participación en actividades de ocio, en actividades recreativas, actividades culturales, y ella habla aquí claramente con un sesgo edadista, ¿no? Dice, me gusta ir así, pero no me gusta porque hay monitores que me tratan como una niña, ¿no?, que nos ponemos a hacer algo y me dicen exactamente qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Dice, y a mí esto me molesta mucho. Y muchas veces he dejado de ir por un tiempo cuando sabía que había tal persona en la entidad porque no me gustaba que me tratara así, ¿no?, pero tampoco se sentía en disposición de poder manifestarlo abiertamente. Y un último ejemplo de barrera, este contexto macro, ¿no?, una persona también venida de Latinoamérica, residente en Barcelona en este caso también, que no entendía el sistema político. Decía, ¿cómo puede ser este sistema político, ¿no?, donde uno vota, ¿no?, vota de forma indirecta? Quiero decir, no hay una elección presidencialista directa como hay en muchos países latinoamericanos, como en el caso también de Argentina, de donde vengo yo, ¿no?, donde uno vota directamente al presidente, uno no vota al partido y los representantes del partido, ¿no? Entonces, no acababa de entender realmente el sistema político y eso bueno, la tenía ahí como una barrera para poder participar. Con esto acabo ya. Para 4 mensajes, ¿no?, para mí, para poder combatir el edadismo y estimular la participación ciudadana y utilizar la participación ciudadana como una herramienta que nos permita superar este edadismo. Entonces, lo que hay que considerar es que la participación ciudadana es multidimensional, es diversa, que no tiene que ver solo con un tipo específico de actividad, sino que abarca muchas actividades y hay que ver qué barreras, qué facilitadores hay en cada una de ellas. Hay que pensar también en las trayectorias y experiencias de participación a lo largo de la vida, no pensar que la participación ciudadana sobreviene de repente, ¿no?, y que me la encuentro así en la vejez, sino que es fruto de una trayectoria biográfica concreta y que hay que conocerla. Tener en cuenta la diversidad de las propias personas mayores y las formas de participar que tienen y considerar las múltiples influencias que puede haber a nivel contextual, tanto a nivel de barreras como de facilitadores para la participación. Un poco de publicidad del proyecto por si quieren saber más. Tienen aquí la página web, la cuenta de Twitter también, y decir que es un proyecto liderado por la Universidad de Barcelona, pero participan Abo Academy University en Finlandia, la Universidad de Newcastle en Reino Unido, Uppsala University en Suecia y la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, ¿sí? Nada más por mi parte. Muchas gracias por la atención y lamento si me excedí un poco del tiempo. Bueno, le voy a dar la palabra a Vicente porque se tiene que ir, pero no voy a dar muchas palabras, ¿eh? No sé si, porque si no nos pasamos de... Pero sí agradecerle de verdad, vamos, yo cada vez que te oigo aprendo muchísimo. No, es verdad. Y además creo que has enfocado muy bien la conferencia, que estuvimos viendo cómo enfocarla y tal, porque él no trabaja exactamente en temas de edadismo y la verdad es que lo ha enfocado perfectamente y hemos entendido perfectamente la complejidad de cómo utilizar ese instrumento de la participación precisamente para combatir el edadismo, pero sabiendo que a su vez tiene muchas no sé, obstáculos, ¿no?, desventajas. Bueno, le doy la palabra a Vicente y luego a lo mejor una como mucho. Gracias, Gloria. Gracias, Rodrigo. Yo me sumo evidentemente al elogio de Gloria y creo que somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de que cuando queremos saber algo de un determinado tema tenemos que llamar al mejor. Nada más. Quiero decir, creo que ha quedado demostrado que esto que nos ha ofrecido Rodrigo es lo que teníamos, en mi opinión, lo que teníamos que saber de una manera muy sencilla. 2 preguntas muy rápidas. Sin intentar hacer ningún juicio de valor previo, yo no sé si la encuesta de calidad de vida europea tiene suficientemente en cuenta los aspectos culturales de Europa.
Porque a mí lo que más me ha chocado es que Turquía estuviera al mismo nivel hasta cierto punto con determinados países nórdicos. No quiero meter ningún juicio más, simplemente mi cierta sorpresa al respecto. Por eso lo de los temas culturales dentro de Europa. Y en segundo lugar, me ha interesado mucho lo del diagrama de vida, porque en definitiva es una forma de representar gráficamente lo que uno ha vivido. Y me gustaría saber algo más y ya lo exploraré por ahí, si no, pues incluso te llamo. Pero me ayuda mucho más a entender la realidad de lo que es otra forma de entender la investigación de carácter cualitativo, que no es nueva en realidad, porque ya en el año 70 un geógrafo sueco trató de representar con el mismo sistema la relación entre el espacio y tiempo en la historia de vida de una persona, que es básicamente eso. Pero, insisto, miraré con más detenimiento lo del diagrama de vida. Muchas gracias por la aportación. Gracias, Vicente. A ver, contesto rápido. Encuestas, es que vosotros lo sabéis mejor que nadie, no hay encuesta perfecta y hemos explorado las que había a disposición y para los propósitos de esta investigación era la que más indicadores de participación ciudadana tenía, ¿no? Y es verdad que estamos ahí viendo si algunos países hay que eliminarlo porque a veces la muestra es demasiado baja o la frecuencia de algún tipo de participación es demasiado baja en ese país, entonces hace sospechar que quizás uno no se puede tampoco fiar al 100%, ¿no? Y aparte la representatividad que tiene es de los mayores de 18 y nosotros estamos aquí seccionando una submuestra, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, cojo el comentario y lo tendremos en cuenta, pero es eso, ¿no? De las bases de datos que hay, a veces hay que ir por el mal peor, ¿no? Es un poco las elecciones forzadas que uno tiene que hacer. El segundo tema del diagrama de vida, yo lo conocí de casualidad, de un artículo que se publicó hace un año o así, de una politóloga sueca que había trabajado sobre todo con jóvenes y adultos y utilizaba este tipo de diagrama y me interesó mucho y entonces lo que hicimos fue reversionarlo, ¿no? Para nuestros propósitos y es verdad que nos está funcionando muy bien. Tengo que decir también que tiene sus dificultades, porque a veces un cuadro de estos de doble entrada y tal, explicar exactamente qué es lo que la tarea, ¿no? Y lo que implica puede ser difícil, pero lo tomamos más como una herramienta que facilita la conversación con el entrevistado que no como un resultado final que vamos a analizar, ¿sí? Porque no es la idea es poder facilitar el diálogo y poder facilitar el conocimiento de su trayectoria vital y las barreras y facilitadores que encontraron en los diferentes momentos. No vamos a hacer una comparación de diagramas entre sí porque esta comparación es imposible, ¿no? Porque cada persona afronta la tarea de una forma muy idiosincrática, entonces lo que tenemos así no es comparable. Pero sí que nos sirve mucho con esa finalidad, para estimular el diálogo y para tenerlas, como mínimo, proponer la tarea como una tarea de co-construcción, ¿no? Y no una tarea más de yo pregunto y tú respondes, ¿no? Que, bueno, creo que es un enfoque diferente también. Pues lo dejamos aquí. ¿Eh? ¿Qué suerte he tenido? Ah, sí, no, de verdad, es que como empiece, no puedo decir esta es prioritaria, esta tal, pero yo creo que el objetivo, que es una conferencia de cierre, de clausura, no es ahora le vamos a retornar hasta final. Bueno, de todas maneras está aquí mi correo electrónico. Si alguien me quiere escribir por cualquier cosa, yo estaré encantado de responder. Sabes que buena parte de los que están aquí escuchándonos son de organizaciones como Pilares, Helpage, bueno, en fin, que seguramente han aprendido mucho sobre cómo hacer y cómo promover y qué pensar y qué hacer y cómo promover la participación en sus organizaciones y si tenéis alguna duda, efectivamente, seguro que Rodrigo, bueno, y el equipo en el que está, que como siempre es un trabajo en equipo, os pueden responder a las dudas que podáis tener en diferido. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias.